Recibimos ahora a José Luis Torres, él es profesor de historia, lo hemos convocado en vísperas a la conmemoración que se viene muy pronto, son dos en realidad, vamos a recordar a Martín Miguel de Güemes y también vamos a recordar a Manuel Belgrano, vamos a conocer un poco más a estos héroes próceres que tenemos en la memoria, pero siempre vale la pena refrescar. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Hola, Ivana, ¿qué tal? Bueno, un placer hablar de historia, qué bueno si verdaderamente recordáramos más seguido nuestra historia, ¿no? Sería fundamental, digo. Pero bueno, en esta víspera de la conmemoración de Martín Miguel de Güemes, un héroe tan fundamental en lo que tiene que ver con la guerra de la independencia, no solo de América Latina, sino de nuestro país, por supuesto. Quisiera que charlemos respecto a quién fue y por qué fue tan importante. Güemes es una figura muy importante porque dentro del contexto que nosotros tenemos de nuestro panteón de héroes, es decir, nos referimos al panteón a estas estatuas de bronce, ¿no? En los sanmartinianos, los belgranianos, en Sarmiento, muchas veces en la historiografía no ha sido suficientemente rescatada la imagen de estos protocaudillos, porque eso es lo que es Martín Miguel de Güemes, un protocaudillo, una persona que tiene un amplio capital económico, pero eso no lo obstruye para participar en términos patrióticos por la revolución, a pesar de que el concepto de patria se está construyendo, ¿no? Pero lo importante de su gesta es esta idea de, a pesar de ser un privilegiado, tratar de luchar por una libertad común y hacerlo desde las armas que se tenía, porque yo siempre planteo esta idea de que Güemes hace una estrategia defensiva, ¿no? Una guerra de guerrillas contra el enemigo español, en un lugar donde también a veces la historiografía, cuando digo la historiografía son los historiadores que escriben para el público que nos puede estar viendo. Desde la historiografía muchas veces no se rescata el papel del norte lo suficientemente enfático con respecto a cuáles fueron sus sacrificios materiales, económicos, de vida, para lograr esta mantención de la paz, ¿no? y mantener a los realistas para el proceso de la revolución entre el 10 y el 16 y más atrás también, hasta el 17 inclusive, en términos de que bueno, fue una de las zonas más sufridas y él lideró desde la guerra de guerrillas, ¿no? Y sus gauchos y la colaboración de su hermana Macacha, un proceso que fue muy agotador para los españoles y en el proceso ganándose la estima de los grandes de la época, porque no solamente de Belgrano, sino también del propio San Martín, que rescataba esta idea de, bueno, con lo bueno de lo propio, ¿no? Frente a esa valoración o sobrevaloración que hacemos los extranjeros, también pasado en el siglo XIX. Sí, en todas las épocas. Bueno, poder retener uno de los ejércitos más poderosos del mundo, ¿no? Y hacerlo de las armas más humildes, incluso frente a circunstancias muy adversas, como fue la fatiga emboscada, ¿no? que le realizan a Güemes, incluso hasta este pedido de negociación que le hace el general español, decir, bueno, si usted quiere y usted se rinde, nosotros lo vamos a tratar, y él negarse hasta el último momento. Esa situación de altruismo es poco destacada en nuestra formación histórica. Entonces, está bueno retrotraer a la imagen de Güemes y, más allá de la asignación del feriado, sino volver a ponerlo en el centro de la memoria y discutir su papel, ¿no? Y también sacarlo muy fuertemente de la concepción porteñocéntrica de la construcción de esta idea de heroísmo nacional que fue mucho más allá de esa frontera, porque en Buenos Aires estaba más o menos todo calmado, pero fue el centro-norte de nuestro país el que tuvo que lidiar con ese peso. Y específicamente recordar esa instancia entre 1810 y 1816, como vos bien dijiste, entre la revolución y la independencia, porque fue verdaderamente una instancia que fue larga, ¿no? Parecen pocos años, pero donde pasaron muchas cosas que llevaron a este resultado final de la libertad y que parece algo tan simple, ¿no? Sí, y en ese contexto ahí tenemos que también deberle mucho históricamente a Belgrano, porque es un sujeto política y militarmente muy activo, porque primero y principal ya lo sabemos, o ha sido insistido en otras reuniones que las que he estado acá presente y lo he tratado de citar, que Belgrano no es un hombre de armas, él es abogado y bueno, se transforma en el proceso de la revolución y se involucra también desde ese punto de vista. Se militariza. Se militariza en ese proceso de la revolución, con un score no tan victorioso como uno podría presuponer en su carrera militar, pero sí con el compromiso y la ambición genuina de generar una idea de libertad duradera para el contexto, pero también con otras ideas muy interesantes, porque uno tiende a olvidar el papel que tenía, o el pensamiento que tenía Belgrano con respecto a la formación de la educación pública, la idea de un progreso popular, igualitario, ¿no?
estaba alineado dentro de una línea de la revolución un poco más brava, ¿no?, que la saberista, dentro de la morenista en particular, pero claramente estaba hablando de salir de una sociedad tradicional y dominada por el tradicionalismo y el oscurantismo español hacia una más liberal y revolucionaria, más protoindustrialista, así que bueno. Digo, cuando hablamos de libertad, ¿no?, que es una palabra que se proclama tanto en la actualidad, ¿no?, esto de ser libres, de la libertad propiamente dicha, digo, ¿cómo ves desde tu óptica, desde la historia, este cambio que ha tenido este concepto tan profundo para los seres humanos, que digo, me parece que en la actualidad ni siquiera saben describirlo hoy, ¿no? Y que el concepto varió fundamentalmente porque el contexto del siglo XIX al del siglo XXI, de la libertad, transmutó principalmente en esto. El concepto de la libertad en el siglo XIX es una libertad de pensamiento, de acción y sobre todo de gobierno, porque en la nueva concepción de la libertad la idea estaba en que las soberanías eran ejercidas popularmente, no en el absolutismo ni en el cuerpo del rey, sino en el poder delegado de los individuos de un pueblo en el cual tenían derecho a regir sus destinos. Habiéndose consolidado esa independencia y esa estatalidad y la construcción de la nación-estado en Argentina, entre el siglo XX y sobre todo al final del siglo XX y el siglo XXI, primero de la mano del neoliberalismo, pero actualmente desde otras corrientes más fuertes en términos de la construcción de un nuevo discurso, la libertad ahora se transfiguró en una versión que va mucho más allá de la versión original de Locke de libertad y propiedad. Acá la cuestión ya es más bien como propiedad-consumo, en todo caso, que no estaría tan centrada en la idea de libertad en cuanto a la posibilidad del libre accionar y el respeto sobre el libre accionar. Pero eso es parte también de una sociedad que, a diferencia del siglo XIX, no estaba polarizada en un efecto interno, ¿no? Uno piensa en los conceptos revolucionarios del 10 al 16 y la única gran contradicción que encontrás es un pequeño momento de sublevación en Córdoba en particular, ¿no?, de la contrarrevolución, pero después, bueno, por las buenas o por las malas, todo el territorio del Virreinato de La Plata fue atrás de eso, bueno, exceptuando quizás la banda oriental, bueno, y un poco el Paraguay, bueno, después el Alto Perú se cerró por las cuestiones de la invasión realista, pero la finalidad y la unidad era otra. Ahora, el sentido de la palabra, que está bien, no tiene por qué siempre ser igual en el paso de los tiempos. También ha habido otras afirmaciones que venían desde un espectro quizás más reaccionario y han pasado a ser definiciones de espectros más progresistas, pero claramente la libertad, y no solo a nivel Argentina, sino a nivel mundial, ha transmutado hacia otras cuestiones, que es libertad de consumo, básicamente sería esa nueva versión que, bueno, verá a quién sirve, ¿no? Sí, acorde a los tiempos, obviamente, que cambian los contextos y hay cambios en los pensamientos, pero también me gustaría traer a colación esta idea de patria, este legado que dejó Belgrano, ¿no?, en referencia a la creación de la bandera, que, bueno, es una de las cuestiones más significativas, digo, por lo que se lo recuerda a Manuel Belgrano. Esta idea de patria y de ser independientes, ¿no?, lo que significaba también enarbolarnos en algo que nos representara. Sí, y además fuerte en el sentido porque el concepto de patria para principios del siglo XIX es un concepto relativamente nuevo. ¿No? Porque indicaba la idea de una conexión territorial y emocional al lugar de pertenencia como defensa sociocultural de la tradición histórica, ¿no? Belgrano da estos primeros pasitos en reconvertir esa patria que era muy local, ¿no?, de tu terruño, la provincia, ¿no? Preguntarle a un habitante de la ciudad de Buenos Aires si se sentía argentino o se sentía rioplatense, estaba vinculado a esa zona, no estaba vinculado al territorio nacional en el cual yo me muevo en cualquiera de nuestros rincones de nuestro país y me siento argentino, esté donde esté, ¿no?, o afuera incluido. Belgrano nos da esos primeros pasos a construir la simbolicidad de esta idea de patria, ¿no? Y no solamente por la idea de la bandera en sí mismo, es esta idea de, bueno, esto nos representa a nosotros y estos somos nosotros, genera un simbolismo que además yo, no sé, a veces pienso si habrá sido consciente en el sentido de la proyección que va a tener en términos históricos de generar una bandera como la que nosotros tenemos, que es profundamente
en el sentido visual de la palabra, naturalista, ¿no? Esto de celeste, blanca y celeste, blanca con un sol de estilo incaico con el medio, con esos rayos que supuestamente son calor, pero también es poder, esa energía. Claramente que la distingue de, si uno se pone a buscar en el racimo de banderas del mundo, se va a dar cuenta que la bandera argentina es muy particular y sale de muchas de las normas con esa simbología. Entonces creo que nos aporta en ese paso adelante. Creo que también el patriotismo de Belgrano y de los generales y los próceres políticos de la época es muy diferente a lo que nosotros hoy consideramos patriotismo. Sí, claro. Y era una época donde iba mucho más allá de simplemente una cuestión de carrera política o lo demás, iba la vida quizás en ello. Hoy en día claro, por eso, los patriotismos se reducen a otras cosas mucho más acotadas. Me encanta la figura de Güemes en ese sentido, que como vos bien dijiste, era un privilegiado, era una persona de un caudal económico sobrado y sin embargo se detuvo a pensar en el bien común, ¿no? Digo, cuestiones que por ahí no suceden bastante más adelante ni en la actualidad, esto de realmente ver al otro como par y pensar en lo que somos como comunidad. Sí, se pone a ver al otro y no se pone a ver a cualquier otro. No. Se pone a ver al otro de la base social, ¿no? Exacto. A sus gauchos, ¿no? A sus colorados, ¿no? Que los colorados son por el poncho colorado que tenían y cuando hacían estas movidas de guerra y guerrilla, sobre todo utilizando las técnicas de guerrilla de caballos, básicamente. A lo que voy es que esta idea de prototípica de ese caudillo de tener ser sectores altos, pero tener buenas relaciones con ambos extremos sociales, ¿no? Con los sectores populares y los sectores de élite. Esos consensos, ¿no? Como decimos, ¿no? Esas legitimidades antes que las legalidades, porque no había mecanismo político que lo he puesto ahí, sino que más bien la aceptación era de palabra. Y el fraguado de la alianza entre los sectores, que lo pusieron ahí, pero también que los reivindicaba porque peleaba con ellos y para ellos, ¿no? Entonces, uno no niega que eso lo hacía porque tenían los recursos. Sabemos que muchos de los que peleaban con él eran parte de su planta en lo que son las regiones agrarias de su dominio, pero el valor de la proyección de la lucha estaba en ellos y no solamente hay una transversalidad sobre la clase, vamos a ponerlo así, que difícilmente lo podemos ver después. En otra época. Y simplemente para cerrar, José Luis, mencionar algunas mujeres en esta historia, cuando mencionamos a Güemes o cuando mencionamos a Manuel Belgrano, porque viste que siempre quedan como invisibilizadas. Sí, y bueno, en este contexto obviamente hay que reivindicar la figura de Macacha, por ejemplo, la hermana de Güemes, que era no solamente su hermana en sí mismo, sino su lugarteniente, su confidente. Había tejido una red de informantes y espías que, con otras mujeres que les sacaban información a los españoles, jugó un papel muy fuerte, ¿no? Pero también, como en gran parte de la historiografía argentina, invisibilizada en el mismo contexto como Remedios del Valle, o como la propia Juana Zurduy, ¿no? Que últimamente reflotadas, ¿no? Bueno, pero acá la historiografía argentina ha sido bastante hombrecéntricas, vamos a ponerlo así. Sí, claro, pero totalmente. También las mujeres han jugado un valor muy fuerte que siempre estuvo en la abnegación, pero no solamente más allá de la figura de Macacha, que quiero volver en ese tema en puntual porque es la figura visible, pero la mujer del soldado, la mujer jujeña que tuvo que emigrar en el contexto del éxodo jujeño, la mujer salteña que tuvo que ser enfermera, que tuvo que ser parte de la parte de suministros en el contexto de las batallas de Salta. Entonces, uno ahí tiene que poner especial atención a que, bueno, la historia de la guerra es humana y no solamente de los próceres de bronce, pero también de las mujeres que muchas veces, por alguna otra razón, no han sido puestas en el lugar que tienen que tener. José Luis, un placer, como siempre, escucharte, aprender en este contexto histórico que nos toca vivir en la semana próxima. No queríamos dejar de recordar esta etapa de la historia que tanto marca lo que es nuestra nación. Muchísimas gracias. No, gracias, Ivona. Hasta la próxima.